¿Qué es el miedo? El miedo es una de las emociones primarias del ser humano, es decir, una de las reacciones fundamentales y primitivas que se producen por la presencia real o imaginaria de un peligro, un riesgo a una situación amenazante. Se trata de una emoción desagradable, muy vinculada con la ansiedad y cuyo grado máximo lo representa el terror. Soy el profesor Billy Castillo y vamos a hablar de miedo. La palabra miedo proviene del latín metus, con el significado que es más o menos equivalente a pavor, espanto, susto o temor. Desde tiempos antiguos el miedo ha estado presente en las consideraciones culturales de tipo ético o moral o en los códigos de conducta y valores fomentados tradicionalmente. Como ejemplo, para las comunidades esquimales, el miedo es percibido como una emoción positiva, una señal de cautela o de acatamiento a la ley del grupo, mientras que en muchas otras culturas se le tiene como una emoción de vergüenza, señal de debilidad o de minusvalía. El miedo, además, ha ocupado un lugar destacado dentro de la mitología. Los antiguos griegos, como ejemplo, lo asociaban al dios Fobos, que era hijo de Ares, dios de la guerra, y de Afrodita, diosa de la pasión. Era hermano gemelo del dios Deimos, que es el dios del terror. Los romanos lo bautizaron con el nombre de Timor. De ahí viene el término temor. Al igual que su antecesor, lo vincularon con el miedo previo al combate en los guerreros o al temor, al miedo que inspiraban las feroces criaturas, mientras otros pueblos como los vikingos y las tribus nórdicas de Europa ahuyentaban el miedo inherente a sus experiencias o a su existencia belicosa con relatos religiosos que prometían un más allá exclusivo para quienes cayeran en combate. Por otro lado, el miedo se encuentra presente en los relatos que nos acompañan durante la vida. Lo inspiran los monstruos y las criaturas de los relatos de infancia, con los que se busca originalmente enseñar o advertir a los niños el respeto de los riesgos a la vida o incorporarles un código de moral desde la edad más temprana. El lobo feroz, las brujas, los monstruos bajo la cama son apenas algunas encarnaciones tempranas del miedo. En biología, el miedo permite que las especies animales se preparen para un peligro y para sobrevivir. El miedo ha sido estudiado a lo largo de la historia de la humanidad desde numerosas perspectivas, distintas disciplinas, cada una a su manera. Como ejemplo, la biología considera en un esquema adaptativo que el miedo permite a los animales prever o responder ante estímulos amenazantes, lo cual se traduce en mayores márgenes de supervivencia. El individuo con miedo reacciona por adelantado al peligro venidero y dispone su cuerpo para reacciones rápidas o instintivas de lucha o de huida. Muchos animales, al verse amenazados, reaccionan mediante agresión preventiva, la huida desesperada o la liberación de fluidos corporales defensivos, como el caso de los zorrillos. Psicológicamente, el enfoque que tiene dos aproximaciones del miedo. El enfoque conductista dice que el miedo es una emoción adquirida, aprendida a través de la experiencia directa o indirecta, de modo que se trata de una reacción defensiva para impedir un evento desagradable o un peligro que vuelva a reproducirse o se produzca por primera vez luego de que lo hayan advertido. Según el enfoque de la psicología
profunda. El miedo es un reflejo a un conflicto básico e inconsciente que no fue resuelto por la psique profunda. Esto se manifiesta de manera primitiva y corporal, muchas veces sin que la persona pueda comprender por qué lo siente. Es el caso de las fobias. El miedo también se interpreta evolutivamente como un complejo de la función del dolor, es decir, como una alerta mental y emocional respecto a la reaparición de estímulos dolorosos, tanto para el cuerpo como para la mente. Así, por ejemplo, el miedo a lo desconocido o el miedo al rechazo, que vinculan un trauma anterior y reacciona con angustia, temor ante la oportunidad de volver a experimentar algo parecido. Soy el profesor Billy Castillo. Síganme en redes sociales como Miedo SB si les gusta esta clase de contenido.